Este día estamos conversando con una persona de fútbol, un técnico del fútbol salvadoreño. Es de ese tipo de personas con los que normalmente a mí me encanta hablar de este deporte, porque se han hecho una carrera un poco en silencio y simplemente han hablado específicamente con trabajo. Se trata del técnico campeón de reservas, Rodolfo Goches, con quien Santa Tecla recientemente consiguió su tercer título en esta categoría. Goches, ¿cómo te va? Bien, gracias. Y gracias por la oportunidad. Siempre es un placer y siempre es agradable estar platicando de esto que tanto nos gusta. Bueno, primero que nada, gracias también por recibirnos en la casa tecleña, en la casa de los Pericos. Y era una conversación que teníamos pendiente ya de hace un ratito, que queríamos hablar un poco de tu carrera, conocer un poco más de Rodolfo Goches, que a través del tiempo, un hombre que ha comenzado a sonar en el fútbol salvadoreño. Y uno de estos momentos es en los que más se escucha también Rodolfo Goches en el equipo de Santa Tecla. Pero una de las cosas que quisiera que la gente de Culebrita Macheteada también conociera es quién es Rodolfo Goches, cuánto tiempo tenés ya involucrado en el fútbol, si nos vamos todavía ya a ese tiempo en el que también comenzaste haciendo un poco de la labor que yo hago ahora y tenías una revista, ¿no? Sí, la verdad es que yo estudié administración de empresas y siempre fui bien atrevido y bien emprendedor, digamos, y uno de los negocios que yo inicié fue precisamente una revista de fútbol. Después, con el tiempo, me fui dando cuenta de que lo que yo quería era estar cerca del fútbol, no tanto cerca de los negocios. Y tardé unos años en darme cuenta de eso, pero sí fue una experiencia bastante bonita. Pude, así como estamos ahorita platicando, yo pude platicar con gente que en aquel tiempo yo iba a ver a los estadios, veía en la televisión y conocer un poquito más sobre su vida, sobre su historia y también un poquito ya metiéndome en la parte táctica del fútbol, como queriendo conocer un poquito más acerca de este deporte. Sos de esas pocas personas que puede decir que estando ahora con tu labor de entrenador has vivido diferentes facetas, porque incluso ya ahorita lo hablabas, tenés el lado periodístico, tenés esa parte de medios de comunicación, tenés la parte de fútbol, has estado en una parte de gestión, pero yo siempre hay algo que normalmente quizás al medio de comunicación o al comunicador es al que más a veces la gente de fútbol le achaca y dicen que es difícil que hables de fútbol si nunca te pusiste los cortos, si nunca jugaste al fútbol, pero también tuviste un lado de futbolista y quizás es una parte que la gente no conoce. Y sería bueno conocer, que nos contaras sobre esa parte de tu vida. Sí, la verdad es que yo creo que como muchos niños, jóvenes salvadoreños crecimos jugando fútbol. En mi tiempo de mi infancia en Santa Ana, recuerdo, jugábamos en la calle, jugábamos en los recreos, jugábamos en el garage de la casa, en el jardín de la casa, donde mi abuela peloteando todo el tiempo, pegándole con derecha, con izquierda. Crecimos con la ilusión del fútbol, yendo al estadio desde pequeño con mis hermanos, con mi papá, y siempre fui bastante futbolero. Y luego en la parte profesional yo crecí jugando en las reservas de FAS. Jugué en segunda división en Independiente, jugué en Titán de Texistepeque, no jugué en primera división por distintas razones, pero jugué todo el tiempo fútbol. Luego entré a la universidad, estuve en la selección de la UCA los 7 años que estuve ahí, y vivimos muchas situaciones, sobre todo recuerdo yo en el día a día en la universidad que nos moríamos por ir a los entrenos y nos gustaba ir a entrenar a pesar de que entrenábamos a mediodía, pero era porque los entrenos eran todos con la pelota. Nos entrenaba Juan Carlos Carreño y con muchos amigos que habíamos estado en reserva, unos estaban en segunda, otros buscando llegar a primera división y llevar de la mano el estudio junto con el fútbol. Nos encantaba ir a entrenar siempre, pero era por eso, porque los entrenos eran siempre con la pelota. Y no vayas a creer que eran entrenos tan estructurados o tan pensados, pero era todo con la pelota. Entonces nosotros, o yo en lo personal, ahí descubrí que si al jugador de fútbol uno le da la pelota, logra, además de mejorar un montón, los entrenos se hacen muy agradables,
y eso hace que la motivación del jugador vaya siempre para arriba. Pero volviendo a tu pregunta, sí, jugué fútbol, yo considero que lo hacía bien, me encantaba intentar jugar bien, no me gustaba ver la pelota por arriba porque me gustaba participar y tocarla, y creo que esa fue como una pequeña base de lo que ahora intento yo hacer como entrenador con mis futbolistas. Ahí estamos llegando al punto de ya mucho de la idea de juego, hay una esencia que siempre buscas transmitir, pero antes de llegar específicamente a esa parte, ¿cómo se da también eso del deseo, o cómo tomas esa decisión de si yo me quiero dedicar también a ser director técnico, me quiero dedicar a la parte técnica? Fíjate que en esto de emprender negocios, uno de ellos fue una escuela de fútbol precisamente. Estando en la escuela de fútbol, yo me di cuenta que para lo que queríamos hacer en ese entonces, yo tenía un director de mi academia, que es el profesor Luis Roberto Hernández. Él es chalateco, pero ha vivido acá en Santa Tecla y vive en Santa Tecla. Fue parte del cuerpo técnico del club hace algunos años y es uno de mis maestros, mentores, diría yo, y ejemplos a seguir. Pues con él hablábamos de que hacían falta gente, o nos costaba encontrar gente idónea para el proyecto que nosotros queríamos desarrollar con los niños y con los jóvenes. Y en eso estábamos buscando gente, queriendo construir metodología, intentando enseñar fútbol de verdad, usar bien el tiempo, porque como era un negocio además, era a la vez un servicio que se le daba a los padres de familia. Entonces, como ellos pagaban por eso, había que devolverles valor real. Y no solamente decirles en esta academia somos así, somos asá, somos mejores, no, sino que en los fines de semana que los hipotes iban a jugar, que de verdad se viera ese valor que le estábamos devolviendo al padre de familia por el pago que hacía. Y eso se medía, o lo medíamos nosotros, perdón, al verlos jugar y en la mejora de los muchachos. Pero nos damos cuenta de que nos costaba encontrar gente que nos ayudara a eso. Y en esos días justo hubo un anuncio de AEFES, a donde se iba a dar un curso clase C después de mucho tiempo. Me lo comentó un amigo y decidí meterme no para ser entrenador, sino para conocer un poquito más sobre el fútbol que me había gustado desde pequeño, como te decía antes. Y también porque se daba un fenómeno que con mis entrenadores, como yo no era entrenador, cuando yo les hacía una sugerencia que era a veces de puro sentido común, ni siquiera era una apreciación técnica o táctica, el entrenador tendía a mirarme como de reojo porque yo no era entrenador. Y yo sentía ese olorcito ahí a desconfianza, a que mire, pero usted no me puede dar consejos a mí si usted no es entrenador, aquel entrenador soy yo. Y yo percibía eso en los entrenadores, entonces decidí ponerme a la misma altura, digamos, estudiando para entrenador. Y como le dije una vez yo a mi esposa, recuerdo, quería abrir esa puerta para entrar en el fútbol y ver qué es lo que había ahí adentro, porque me había gustado siempre, me había gustado tanto, pero nunca lo había estudiado. Y te digo que desde el primer día que yo me senté en una clase en la federación, desde que empezó la clase yo dije, uy, esto me gusta, esto es lo mío, pero no tomé la decisión ahí de ser entrenador. Pero sí me di cuenta de que me gustaba bastante estudiar el fútbol y que no era nada más un aficionado al que le gustaba ver partidos o jugar. En ese entonces eran ya nada más chonguengas con los amigos, sino que me gustaba estudiarlo también. Tengo entendido que tu primera etapa la tenés con FAS. ¿Cómo conseguís ingresar en ese momento a FAS? Fíjate que casualmente yo cuando estaba terminando el curso clase C de AEFES, tomé un curso en línea con una institución española para sacar un título de entrenador personal de fútbol, que me pareció algo interesante porque nunca lo había escuchado con ese nombre. Entonces, para obtener una entrada adicional, decidí poner a disposición de los amigos, sobre todo, ese servicio de ser un entrenador personal de jugadores profesionales, de niños. Y mi primer cliente fue un amigo de la universidad con el que entrenábamos a las 5 de la mañana. Y entrenando y platicando, él estudió finanzas y me contó que estaba asesorando a unas personas que estaban interesadas en invertir en equipos de fútbol. Y uno de estos grupos empresariales estaban platicando con FAS. Entonces él tuvo buena relación con la gente de FAS. Y un día entrenando, en una pausa haciendo unas abdominales, recuerdo, él me mencionó que se iban a reestructurar unas cosas en FAS
y que iban a necesitar un director deportivo y que él creía por todo lo que yo le venía platicando en las pausas de los entrenos y en el día a día, que yo podía ser como alguien idóneo para estar ahí. Entonces me hizo el enlace, platicamos, al final la decisión fue que llegara como coordinador de inferiores, con la idea de ir conociendo un poco la estructura interna y el día a día y la actualidad de FAS, para después ver si después podíamos dar un pasito más hacia arriba en la estructura organizacional del equipo. Y también colaboré con Efraín Burgos en esa misma etapa como videoanalista por un tiempo. Luego el profe tuvo que salir, llegó otro entrenador y decidió no usar esa parte del videoanálisis, pero fue una etapa bonita porque pude conocer cómo un equipo de primera división se empieza a trabajar en las bases. Tuve contacto con la primera división también, y en la primera oportunidad que tuve hubo un espacio ahí de una categoría que no tenía entrenador y no había presupuesto para esa categoría, que era una sub-16. Yo la armé porque hicimos unas visorías y había muchos jugadores buenos que no eran ni sub-15 ni sub-17, era sub-16 y no había entrenador ni presupuesto para eso. Entonces ahí di yo una oportunidad para meterme como técnico de una categoría y empezar a aplicar un poquito lo que yo había venido estudiando y pensando. Así es que esa fue mi primera experiencia como entrenador de un grupo ya formal, digamos, después de haber estudiado. El videoanálisis es una de las pasiones tuyas también, ¿no? Sí, fíjate que el video siempre me gustó, no sé por qué. Desde que saqué mi curso me dio curiosidad por empezar a mirar cosas y a tratar de encontrar lo que habíamos visto en la teoría, encontrarlo a través de los videos. Entonces me daba cuenta cómo había muchas áreas de oportunidad al ver el video, que después se podían transferir a trabajo en los entrenamientos, esperando que se mejorara en los partidos, luego venir a ver de nuevo el video, ver si se mejoró, sacar otros temas para ir a trabajar, ejercicios para mejorarlo y luego revisar de nuevo el video. Entonces estar ahí como en ese círculo virtuoso, digamos, de que se observa, se analiza, se trabaja y se mejora, y me pareció que es algo que de hecho todavía está bien poco explorado acá en el medio, y me pareció un área muy interesante como para poderme ir metiendo en el medio. Antes de eso yo pude estar 2 o 3 meses acá en Santa Tecla precisamente con el profesor Kiko Enrique, gracias a la recomendación del profesor Luis Roberto Hernández, como te decía antes, para estar haciendo videoanálisis sin recibir pago por ello. Era una colaboración y fue una forma como de irme metiendo. De hecho, esa experiencia previa con Kiko Enríquez en Santa Tecla me dio a mí como más peso en mi currículum, en mi cortito currículum de fútbol, a la hora de aplicar para el trabajo en FAS, porque en FAS no se estaba haciendo tampoco. Entonces empezamos a hacer un poquito de eso, y hasta la fecha se sigue haciendo en FAS gracias a que los técnicos que han ido llegando ven esa herramienta como muy útil para la mejora continua. Y le pones pausa también a esa parte del técnico de fútbol y te pasas a gestión también, que hiciste gestión en la Federación Salvadoreña. Sí, fíjate que yo estudié Administración de Empresas en la UCA, y la verdad es que para el futbolero que estudió esa carrera, el puesto de secretario general en una federación de fútbol de su país, donde puedes contribuir a muchos cambios, es el puesto soñado. Yo en ese momento ya quería ser entrenador. Bueno, de hecho, yo recuerdo que el día que yo tenía la entrevista para aceptar o no como secretario general, era un día antes de mi entrevista con Albert Roca y con Carles Cuadrat para el puesto de videoanalista de la Selección Nacional Mayor. Y yo me acuerdo que le decía a mi esposa que no quería ir a la entrevista como secretario porque si me contrataban, no iba a poder aplicar el día siguiente. En el camino pasaron varias cosas que me hicieron aceptar, porque hablé con una persona que me estaba recomendando para el puesto y a quien yo respeto mucho, y me hizo ver la gran oportunidad que era sacrificar el ser videoanalista de ellos, a quienes respeto mucho y con quienes yo quería trabajar muchísimo, pero el hecho de hacer una pausa en lo poquito que yo había trabajado como entrenador, entrar a una secretaría general y conocer desde una posición jerárquicamente muy muy alta, visto desde la FIFA, conocer cómo se maneja el fútbol en un país, en la región, a nivel de CONCACAF, a nivel mundial, a través de la FIFA, fue espectacular conocer cómo se maneja todo, y pude ver de cerca cómo
igual como trabajaba Roca, Cuadrat. Luego llegó el Zarco en una etapa corta, Hugo Pérez también estuvo por ahí. Luego llegó el Primi Maradiaga con su cuerpo técnico, Eduardo Lara. Estuve ahí en medio de ese proceso de la contratación de ellos y tuve la oportunidad de ver o de tener en mis manos cientos de currículum de entrenadores de todo el mundo y de todo nivel que aspiraban a los puestos de seleccionador nacional mayor y de coordinador de selecciones nacionales juveniles. Y me pude dar un poquito cuenta de cómo es la vida del entrenador y cómo el entrenador busca insertarse en el mundo laboral. Y luego ahí tuve varias experiencias en cuanto al papel que la familia debe de jugar dentro del fútbol, porque conocí los casos personales gracias a la buena amistad que hice con algunos de los entrenadores con los que pude trabajar ahí en la federación, de ver cómo si uno a la familia y al fútbol no lo pone en el lugar que debe de estar, la familia sufre mucho. Entonces yo entendí después que Dios me puso en esa posición, a pesar de que yo ya no quería estar en un escritorio, pero terminé aceptando por mi interés de conocer más sobre el fútbol y terminé conociendo más sobre Dios, sobre la vida, sobre el día a día de los entrenadores, que me ayudó para ahora saber un poco más cómo manejarme en ese medio. ¿Cómo se tiene un equilibrio entre el fútbol, familia y absolutamente todo, tomando en cuenta de que se mueven horarios, se mueven calendarios, principalmente lo que tenés ocupado es el fin de semana, que es un día cuando normalmente se le dedica a la familia? ¿Cómo se mantiene un equilibrio de ese tipo al punto de no caer en eso que decís que conocías también? Mira, la verdad es que el fútbol es no solo un trabajo, sino es la vida entera de muchos de los que estamos en esto. Pero tenemos que entender y pedirle mucha sabiduría al Señor de que la familia y Dios están encima de eso. Entonces cuando vos entendés eso, por más que ames lo otro, por más que vivas de eso, encontrás la forma y en el día a día tenés ese tacto, esa inteligencia, esa habilidad, digamos, como para poner cada cosa en su lugar. Y yo, gracias a Dios, disfruto un montón de estar con mi esposa, de estar con mis hijos. Ya no juego fútbol desde que empecé con esto porque siento que sí lo debería de hacer, pero a la hora de tener poco tiempo hay que sacrificar algunas cosas. Entonces el último sacrificado, creo yo, tiene que ser la familia. El fútbol, además de ser una pasión, es mi trabajo. Entonces son las dos cosas a las que yo le dedico todo el tiempo y en algún momento hay que sacrificar algo. Yo recuerdo etapas de este año y el año anterior, estando con reserva y con mayor, que yo me ponía a trabajar en mi casa, en planificaciones, en revisión de video, hasta que se dormía todo el mundo en mi casa, y eso a veces tomaba 9:30, 10 de la noche. A esa hora me ponía a trabajar y me quedaba 1, 2 de la mañana. A las 5 de la mañana otra vez para arriba, pero llegó un momento en que no podía estar tranquilo si no tomaba pastillas para el dolor de cabeza. Entonces llegó un tiempo en que ni con las pastillas se me quitaba el dolor y decidí ponerle un poquito de pausa, organizarme mejor. Entonces estaba a veces 5 de la tarde, 6 de la tarde con mis hijos despiertos, pero intentando que ellos estuvieran ahí en la casa, participar con ellos y yo poder avanzar en video, en planificación, en muchas cosas. Entonces vas en el día a día pidiéndole a Dios esa sabiduría como para poder manejar bien el tiempo y no descuidar ni el trabajo ni mucho menos la familia. Hay un punto en el que dijiste, en la etapa de trabajando en la federación también, que pudiste ver cientos de currículums de entrenadores y ese tipo de cosas. A mí siempre me ha llamado la atención que cuando hay una etapa en la que El Salvador se queda sin entrenador, sin la selección está sin entrenador, generalmente sin entrenador principal, comienzan a haber cientos de rumores que llegó el currículum de no sé quién, de no sé cuánto, y una gran cantidad. Eso es cierto, llegan tantos currículum a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Sí, es cierto. Sí. Y del nivel que te puedas imaginar. Obviamente hay mucho entrenador de élite que no aspira a venir a El Salvador. Pero yo te puedo decir que de la gama de entrenadores de primer nivel que hay, la mitad de ellos al menos creo que sí estaría dispuesto a venir a El Salvador, porque implica una posibilidad alta de poder estar en un mundial. Selección nacional, así es. 3 nombres que te hayan llamado la atención de verlos en currículums. Hay un entrenador español muy bueno, sobre todo en formación, que se llama Javier López, que presentó un proyecto completo que yo lo leí y lo guardé. No lo copié nunca, pero sí lo leí y lo guardé, porque el tipo había estudiado y había ideado un plan hasta para
para cambiar el fútbol a nivel de ADFAS. Conocía las estructuras de las ADFAS y proponía un plan para mejorar el fútbol desde la realidad muy puntual y bien estudiada de las ADFAS. Luego, Claudio Vivas, asistente de Bielsa en el 2010, por ejemplo, que ha sido más reconocido a nivel de divisiones inferiores, pero ha sido asistente de Marcelo Bielsa en un mundial con la selección argentina. Claudio Vivas, no recuerdo en este momento quién es más, pero como te digo, son entrenadores de élite, muy reconocidos, muy preparados, pero son entrenadores que de repente no suenan a nivel de ligas europeas. Comercial. Claro, pero sí son entrenadores muy estudiosos. Bueno, en una etapa previa a la de Albert Roca, uno de los candidatos fuertes era Juan Malillo, que Juan Malillo es uno de los maestros de Pep Guardiola y de muchos entrenadores más, de Jorge Sampaoli, y que siempre han estado interesados en venir acá. ¿Cómo ha sido tu desarrollo? Si tenés que resumir un poco tu desarrollo en Santa Tecla Fútbol Club hasta llegar a este momento. Mira, yo creo que cuando yo llegué en el 2016, a mediados de 2016, justo hace 3 años, yo era un entrenador bastante orientado a la formación. Y creo que en El Salvador nunca hay que dejar de serlo, porque por la misma falta de organización y de buen trabajo en el fútbol base mismo, el jugador llega a los niveles profesionales con algunos vacíos, digamos. Son jugadores técnicamente muy buenos, pero el tema de la técnica funcional, de ese control simple, pensando en una siguiente jugada que ya se decidió antes de tan siquiera pedir la pelota, el jugador no está acostumbrado a hacerlo. Entonces el juego pierde mucho en cuanto a velocidad y a toma de decisiones previa y rápida. Entonces yo estaba muy orientado a eso, incluso desde el videoanálisis, corregir temas de perfiles y de orientación corporal de jugadores profesionales. Entonces recuerdo que me mencionó una vez Ernesto Carucha Corti que en el videoanálisis no debíamos de ir tan a fondo con los jugadores profesionales. Pero yo siempre le decía a él de que en El Salvador sí. En El Salvador sí, porque hay una gran deficiencia en cuanto a ese tema, a pesar de que hay un gran talento natural, digamos. Entonces yo estaba muy orientado a esa parte, desde lo táctico mirar mucho en el video, pero había tenido poca interacción en el día a día, en trabajos de campo y de vestuario, viaje y demás, con jugadores profesionales. Entonces digamos que poco a poco fui al iniciar con reserva, porque empecé con la reserva y siendo asistente en la mayor de Ernesto Corti, a mezclar un poco eso de seguir con la formación, porque en reserva todavía hay que hacerlo, y mucho, y de irlo adaptando también eso al trato de los profesionales, es decir, no dejar de corregir un control orientado simplemente por la creencia de que con los profesionales ya no se debe hacer, porque aquí sí hay que hacerlo, repito, pero hacerlo de formas distintas a como se hace con un joven o como con un niño. Y fui agarrando bastante expertise, digamos, en el tema de la pelota parada también, porque Ernesto me decía que me encargara yo de esa parte, aunque al final él la terminaba haciendo casi siempre porque le encantaba y lo hacía muy bien. Pero empecé a trabajar en esa parte que a mí no me gustaba mucho y no me termina como de gustar mucho, pero me he dado cuenta de que sí es muy importante y me sirvió bastante en ese sentido. Pero era un completo desconocido, muy ingenuo en algunas cosas, y yo le agradezco a Ernesto Corti porque me tuvo paciencia, porque muchas veces yo lo veía que me miraba y me quería matar con la mirada, pero él entendía o veía en mí cierto potencial a pesar de alguna ingenuidad en algunas cosas, que yo creo que no era ingenuidad, sino que he sido yo un tipo como bien apegado a la teoría, a lo académico, a lo pragmático, y a saber también que hay muchas cosas escritas que yo he estudiado y me gusta estudiar, pero sé que en el fútbol no está todo escrito. Entonces intentamos con él platicar mucho sobre cómo se hacen las cosas y se deben de hacer, y cómo se deberían de hacer también, para ayudar a los jugadores salvadoreños a en el día a día ir mejorando después de cada entrenamiento o de cada ejercicio. Bueno, eso es un poco de cómo llegaste y te involucraste en Santa Tecla. Recientemente ganaron un título en esta categoría, o lograste ganar un título en esta categoría, pero también hay un antecedente antes de esta final. O sea, no todo es color de rosa, digamos, cuando se habla de fútbol, y menos
ha sido tampoco contigo, pues. Entonces, contanos un poco del antecedente de esta reserva que termina siendo campeona también. Sí, fíjate que nosotros, bueno, en mi primera experiencia con reserva hace 3 años, llegamos a cuartos de final, pero fue el primer campeonato en que logramos una clasificación a cuartos de final con una categoría de reserva de Santa Tecla. El torneo anterior ya se había llegado, pero se llegó porque Marte descendió, sacaron a su reserva por reglamento, que no termino de entender, pero así es o así era. Salió Marte y entró Santa Tecla, pero no se había logrado una clasificación en sí. Logramos esta clasificación, nos quedamos en cuartos rebote, de final. digamos. Sí, en cuartos de final. Luego yo pasé a ser parte solamente del equipo mayor. Los hipotes salieron campeones 2 veces seguidas. Y hace un año tuve la gran bendición de volver a estar con mayor y con reserva. Y algo que yo estaba pidiendo porque me permitía mucho no solamente estar asistiendo a alguien más, sino estar en el día a día poniendo en práctica muchas cosas aprendidas y vividas. Entonces intentamos desde el primer día con los muchachos, recuerdo yo, no solamente buscar ganar, porque ya lo habían hecho ellos y querían seguir ganando. Yo no lo había podido hacer con ellos, sino que me quedé en cuarto de final y quería ganar, y es el objetivo de todo técnico. Entonces decidimos iniciar un proceso o retomar un proceso en el que queríamos ser campeones, pero jugando bien. Entonces hicimos mucho énfasis en eso. Incluso yo nunca se los decía a ellos, pero yo prefería un partido apretado, pero jugando bien, a que un partido holgado, ganando, goleando, pero peloteando o jugando cualquier cosa. Entonces iniciamos, recuerdo, con una presentación en el estadio, en una pantalla, con el modelo de juego y con los comportamientos esperados del equipo, los principios de juego a respetar, pero en el entendido de que ese era nada más un punto de partida. Un punto de partida porque el fútbol bien jugado tiene posibilidades infinitas. Entonces partimos de eso y terminamos con un modelo de juego un año después siendo campeones mucho más rico. A veces no salía como queríamos, pero con muchas más posibilidades que vinieron saliendo de esa base que les propuse yo a ellos en esa presentación, pero sobre todo de la creatividad y de la gran calidad que ellos tienen. Y como grupo son un grupo espectacular también, entonces siempre me dejaron y yo les dejé a ellos sacar esa parte de su talento y de su calidad, la creatividad, la expresividad, respetando siempre esa idea que les propuse yo ese primer día. Y así empezamos, logramos en ese torneo quedar, si no me equivoco, quedamos 5º lugar y nos tocó en las semifinales contra Metapan. Logramos clasificar, en cuartos de final, perdón, en semifinales nos encontramos con Águila, un equipo al que considerábamos nosotros que le habíamos jugado bastante mejor que ellos, a nosotros en la fase regular, y terminamos perdiendo el partido de ida acá en las Delicias 2-0 por 2 errores nuestros atrás, dos descuidos y perdimos 2-0. Y recuerdo que cuando entramos al camerino los muchachos tenían una cara de derrotados. Yo me sentía mal, la actitud de los padres de familia arriba había sido bastante negativa hacia los muchachos, hacia mi persona también, pero me salió del alma decirles unas palabras que yo creo que los marcaron y es lo que ellos estaban esperando escuchar para saber que en el siguiente partido íbamos a ir a ganar y que íbamos a clasificar a la final. Y yo les decía a ellos que yo no les podía creer que no pensaran que no éramos capaces de meterle 5 goles a ese equipo en la vuelta. Y fuimos con esa consigna. Al medio tiempo de ese partido de vuelta, que íbamos ganando 2-0 y necesitamos nada más un gol para clasificar, porque la ventaja deportiva la tenían ellos, escuché a uno de mis jugadores recordarles a sus compañeros que entre ellos habían platicado en la semana que le iban a meter 8 goles, no 5, ni 3 para remontar, 8. Y después revisando las oportunidades de gol que nosotros tuvimos en el partido de ida y en el de vuelta que ganamos 2-0 y en el de ida que habíamos perdido 2-0, entre todas sumaban, no recuerdo si 12 o 13 oportunidades claras de gol frente al arquero. De todas esas solamente pudimos meter 2. Entonces terminamos ese partido y en el camerino yo recuerdo un ambiente para nada que ver relacionado con la derrota. Y empezamos a hablar entre todos y nos dimos cuenta de que éramos un equipo que sabía lo que quería, que lo que había pasado era un accidente, sin ser agrandados, ni que la derrota nos diera igual que el triunfo,
pero sí estamos muy claros de que habíamos dado un paso importante en cuanto a identidad y a madurez. Y eso fue lo que pasó. Y el siguiente torneo empezamos jugando muy bien, fuimos bastante regulares y terminamos bastante bien, gracias a Dios fuimos campeones. ¿Cómo se logra esa tranquilidad o satisfacción específicamente en esa parte que vos me decís, ¿verdad? De que habían alcanzado ese modelo de juego que ustedes querían, pero si bien no se había alcanzado un resultado, sobre todo cuando vivimos en un fútbol que es resultadista más allá del tipo de juego. Fíjate que yo creo que la respuesta está en el disfrute, porque el fútbol al final es un juego y el futbolista, lastimosamente, por lo que vos mencionás del resultado, no está pensando en disfrutar, está pensando en ganar. Disfrute o no disfrute, con ganar está muy bien. Entonces, cuando pasás un año entero, bueno, más, cuando sos parte de una institución que logra cosas ganando en primera, en reserva, en otras categorías, logra resultados jugando bien y se hace un nombre, no solo porque gana, sino porque juega bien, y uno ve en el día a día un futbolista feliz. El futbolista feliz identifica que es feliz debido no solo al resultado, porque el resultado es la celebración dura hasta la vuelta olímpica y un poquito más, y a la noche, al día siguiente, unos días más y la medalla y se acabó. Hasta ahí dura esa euforia, pero cuando realmente es felicidad y no solo un empujón eufórico porque quedamos campeones, que hasta muchas veces es vanidad más que alegría, cuando realmente sos feliz y vos identificás que sos feliz porque haces esto y lo haces así y lo haces bien y te ves bien y disfrutás haciéndolo, el futbolista sabe que ese es el camino. Entonces, cuando ellos identificaron, bueno, sí, profe, perdimos, nos quedamos fuera de la final, pero sabemos que fuimos mejores, y creamos 12 o 13 oportunidades claras de gol frente al arquero, que solo Dios sabe por qué las fallamos. Creo que fue un baño de humildad, un golpe que necesitábamos para crecer, madurar y aprender. Cuando ellos se dieron cuenta de eso y sabían que una idea de juego y la calidad de ellos los había llevado a sentirse tan felices y plenos jugando, a pesar de que habían perdido, el jugador es inteligente, sobre todo nuestro jugador es inteligente, y relaciona esa alegría, esa felicidad, esa plenitud en el día a día con una forma de jugar. Entonces tenemos jugadores contentos y jugadores que a veces van a ganar, a veces no van a ganar, porque esto es fútbol. Pero si ellos en el día a día son felices, nosotros tenemos la tarea cumplida al 100%. A nivel personal, ¿cómo vivís o cuánto justificás de repente el estar viendo una final en la que no estás presente y que tal vez sacrificaste un poco del resultado final con el estilo de juego? ¿Qué pasa por momentos? Me imagino que también es una dualidad de pensamientos, claro, en ese momento. Claro, sentimientos encontrados, porque yo ese partido de la final Alianza Águila ni lo quería ver. Lo vi porque mi compañero y asistente, el profesor René Ayala, estando en el hotel, de repente me dijo: ve, si ya va a empezar el partido de la final, póngalo, le dije, y lo puso. Estaba leyendo un libro, viendo, y cuando los equipos iban a saludar me entró un ataque como de cólera y de frustración, creo yo, y le pegué un golpe a la cama, tac. Y me puse a reflexionar y a pensar, nosotros deberíamos de haber estado ahí. Y tomé una foto a donde se mira el libro, se mira que estoy acostado así en la cama en el hotel, en la concentración de la mayor, y se ve que está Águila y Alianza saludando para entrar a la cancha. Y eso me dejó marcado. Pero sí estaba claro yo de que el estilo de juego nuestro, tiene mucho riesgo. De hecho, uno de los goles con los que nos quedamos afuera fue una pérdida de pelota en salida, un pase ni siquiera con el arquero hacia atrás, sino un pase entre central y central, un pase demasiado horizontal y no en diagonal, que le da tiempo a un contención de ellos de llegar a apretarnos, a robarnos pelota y nos cae el gol. Pero en ningún momento nosotros dijimos: hay mucho riesgo salir jugando, ya no salgamos jugando. No, nos equivocamos, hay que tener cuidado. Por tener cuidado no quiere decir que ya no lo vamos a hacer o que lo vamos a hacer con miedo. Quiere decir que lo tenemos que seguir trabajando, hacerlo más, pero hacerlo mejor. Y eso fue lo que intentamos hacer, tanto así que en el siguiente partido creamos muchas más oportunidades. Lastimosamente quedamos afuera, pero volviendo a tu pregunta, a mí esa cólera me reafirma no que no tengo que seguir haciendo esto, sino que lo tengo que hacer mejor. Y yo, que soy entrenador y ya no puedo jugar fútbol, que es lo que más me ha gustado en la vida, solamente lo puedo mirar. Haría yo mal en estar promoviendo una idea del juego que no me produzca placer verla. Entonces, yo, que soy el primer aficionado, el más cercano al campo donde estos muchachos están entrenando o están jugando,
yo lo quiero disfrutar. Y como a mí me gusta esta idea de fútbol, yo quiero ver esta idea de fútbol y es la que intento enseñar. Gane o pierda, porque te repito, la felicidad del triunfo es espectacular, pero dura un poquito. Pero esa magia del día a día, de ver a estos hipotes haciendo todo lo que hacen y que no tiene precio para mí y además me pagan por eso, imagínate qué bendición, eso está en otro escalón en cuanto a plenitud y a felicidad o éxito. ¿Cuál fue la diferencia de ese torneo anterior a este que ya consiguen el campeonato también? Fíjate que en los dos torneos tuvimos una variante importante, que fue que la metodología que usamos en el equipo mayor con el profesor Cristian Díaz era bastante particular. Utilizábamos siempre a muchachos de reserva como sparring y a veces hasta como maniquí en algunos trabajos, para que el equipo A y el equipo B de la mayor de Santa Tecla estuviera trabajando siempre lo mismo contra un sparring que era la reserva. Entonces constantemente era, mira, necesito 5 jugadores, mira, necesito 10 jugadores, necesito un equipo completo, necesito 2 equipos. A veces llamábamos hasta la sub-17. Entonces los muchachos que llegaban en la mañana, por mucho que no hubieran trabajado tanto, son muchachos que en la tarde estudiaban, que se habían asoleado toda la mañana, que no habían comido, entonces los despachaban. O a veces hacían el turno ese con la mayor y el turno nuestro con la reserva. Pero de los 5 o 6 entrenos de la semana, solamente un día podíamos trabajar juntos. Entonces, no aprovechamos el tiempo de la forma que nosotros queríamos. Eso fue en el primer torneo. En el segundo torneo, por simple acumulación de horas de entrenamiento y de madurez de los muchachos, sumado a que en la última etapa sí ya tuvimos, en la mitad de la segunda vuelta, ya tuvimos de nuevo al grupo completo para entrenar, aprovechamos más el tiempo y sentimos esa magia de poder tener el grupo completo entrenando. Entonces siento que eso fue un envión importante como para cerrar este segundo torneo, que era el que nos habíamos propuesto nosotros ganar, el anterior también, pero sabiendo que hay que ir de menos a más, entendíamos que si habíamos llegado primero a cuartos de final con esta idea, luego a semifinal, lo lógico era en ese ir de menos a más, que el siguiente paso iba a ser llegar a una final y seguramente ser campeones. Y ahora ganar una final sabiendo, no es lo mismo, de repente hay resultados que se consiguen por algún error específico del rival, hay un resultado que se consigue por algo que sucede por ahí en el trámite del partido y termina saliendo la virtud de tus jugadores y terminan marcando un gol que a la postre va a terminar siendo el título para tu equipo. Pero ¿cuál es la satisfacción también de ganar una final en la que sabes que básicamente la diferencia la hizo todo el trabajo que has venido haciendo, incluso en torneos anteriores, toda esa parte táctica que has hecho durante todo el periodo, incluso en aquel torneo en el que quedas eliminado? Mira, la verdad es que es una mezcla de cosas, porque realmente lo que uno como entrenador intenta tiene como base, sí, una idea, una forma de sentir el fútbol, pero también tiene como base el campo donde uno va a ir a trabajar, y ese campo fértil son los jugadores que nosotros tenemos. Entonces, la satisfacción es más saber que logramos encontrar como esa mezcla entre una idea y la materia o el recurso humano, digamos, para echar a andar esa idea. Entonces, ese entendimiento que hubo al final entre la propuesta nuestra como Santa Tecla y como cuerpo técnico y el haber elegido bien a los jugadores para echar a andar esa idea, creo que por ahí está la magia. Y nos deja un aprendizaje muy, muy significativo en el sentido de que hay que prestar mucha atención a qué jugadores elegimos. Bueno, ya nos ha pasado que de repente se hace un recambio de jugadores y los grupos vienen para abajo porque no se elige en base a una idea. Y yo les repito mucho a los muchachos de que un jugador es bueno o malo, o se ve bien o no tan bien, dependiendo de si es acorde a la idea de juego del club a donde él llega. Porque hay muchos jugadores que pueden venir acá a Santa Tecla y que se han visto muy bien en otros clubes, pero a la hora de venir acá se les piden otras cosas y de repente ya no son cosas tan afines a sus características naturales. Entonces, ese tema de elegir bien a los jugadores sabiendo que la idea no se va a modificar, yo creo que esa fue la magia nuestra, porque elegimos incluso muchos jugadores que nos dio rédito importante en lo deportivo, fueron bastante productivos, aunque no jugaron mucho, pero ingresaron en momentos claves y son jugadores, por ejemplo, que algunos me decían a mí, bueno, ¿y usted qué le vio a ese jugador? Porque es chiquito, flaquito. Yo le decía, tiene un cerebro y una visión, pero espectacular.
y elegimos a los jugadores así, de acuerdo a lo que nosotros queremos, no a lo que afuera se dice que los jugadores son. Entonces creo que por ahí está la magia un poquito, y no tanto a que nosotros seamos buenos entrenadores o a que ellos sean super jugadores, sino es una mezcla de que hay magia en el sentido de que la canción que nosotros queremos que nuestro grupo baile es la que a ellos les gusta bailar. Entonces creo que ahí es donde de verdad se enciende la música y las cosas pasan. Yo he podido ver tu manera de dirigir, incluso nosotros tenemos una fotografía ya de esta última final en la que en la banca se pueden observar no una pizarra donde dabas indicaciones, sino que prácticamente están 4 pizarras llenas de indicaciones, llenas de temas tácticos. ¿Cuánto también facilita para el futbolista de reserva el acatar indicaciones de esta forma, el trabajar de una manera tan técnica en este momento en reservas para luego ser promovido y recibir indicaciones en primera división? Sí, fíjate que yo creo que lo más importante acá es, más allá de si las herramientas didácticas que uno usa son modernas o no son modernas, o si son bonitas o no, si llaman o no la atención, es qué tan realmente son didácticas o no. Es decir, qué tanto me ayudan a mí a transmitirle al jugador lo que yo quiero que el jugador capte. Por ejemplo, nosotros en el estadio tenemos un salón VIP con aire acondicionado, con buena iluminación, una super pantalla, buenas sillas, todo espectacular. Yo ahí les puedo pasar a los jugadores las jugadas a balón parado, hasta con video si yo quiero, o con movimientos en un tablero espectacular, hasta con música, lo que vos te puedas imaginar. Pero yo necesito que el jugador, en el momento que necesite recordarlo adentro del campo, lo recuerde realmente y lo tenga fresco. Entonces yo en el campo no puedo tener una pantalla, sí puedo tener, pero creo que no es lo más práctico. Entonces dimos un pasito atrás y dijimos, bueno, lo vamos a hacer en papel, y yo quiero que el jugador, lo que trabajó en el campo, a veces se lo mandábamos al grupo en WhatsApp, una foto de eso que viste vos, al WhatsApp el día anterior o el mismo día previo al juego, para que ya lo vayan viendo. Se les pasaba en la charla después el papelito, así, estando parado con la hojita explicando, y esa misma hoja que sea la que ellos vean en el campo antes de entrar de cambio, antes de que al medio tiempo yo le tengo que refrescar algo, porque el cerebro grabó con ese papel. Entonces yo necesito en el campo que el cerebro se acuerde. Entonces el cerebro va a traer a colación lo que ya le mostré antes, y lo que puedo tener a la mano cerca es una hoja de papel y no una pantalla. Entonces intentamos hacerlo como bastante simple, y al final hubo una acción en la que no quiero extenderme mucho porque es una acción que yo quiero seguir haciendo más adelante en mi carrera, pero hay una acción que nos dio bastante resultado y que estaba precisamente en una de esas jugadas, y haciendo broma con los muchachos yo les decía que nadie habla sobre lo que hizo el técnico a balón parado para ganar esa final. Obviamente es mentira eso, es una broma, porque esa fue una pequeña acción de un montón más que ellos solos supieron resolver ahí. Pero son experiencias bonitas que hablan de que uno tiene que trabajar todos los aspectos, porque de repente hay uno chiquito que puede colaborar a hacer diferencia, no que haga diferencia, sino a colaborar para que el rendimiento vaya un poquito mejor, y sobre todo darle herramientas al jugador para que se acuerde de las cosas, porque hay jugadores que ven la hojita, ven esas pizarras que vos viste, y uno se los muestra y dice, sí, profe, sí entiendo. Pero el jugador con un estadio lleno, como en esa final, por ejemplo, está pensando en otra cosa, está nervioso, pero en la medida que eso que vio le recuerde un poco a lo que se practicó, nos vamos a acercar más a ese sueño de que el jugador haga dentro lo que tiene que hacer. ¿Quién es tu principal influencia como entrenador? Mira, tengo muchos, pero el mayor de todos quizás es Johan Cruyff. Johan Cruyff, me gusta Guardiola, me gusta mucho Juan Carlos Osorio, me gusta Marcelo Bielsa, Juan Manuel Lío también bastante, Jorge Sampaoli, aunque ahorita está un poquito devaluado, digamos, pero Sampaoli es un entrenador espectacular, muy agresivo, e intento como copiar o robar cosas de lo que ellos hacen, pero he llegado a la conclusión de que me gusta como construir un estilo propio, sí, muy atrevido, de mucha presión y de mucho atacar y tener iniciativa siempre. Obviamente cuando te estoy diciendo de que me gusta copiar cosas de ellos, no me estoy comparando con ellos, sino que simplemente yo trato de hacer cosas que me hagan sentido acá adentro. Y si me hace sentido acá adentro, quiere decir que yo voy a ser feliz haciendo esto que hago, y le puedo ayudar más al jugador a que él sea feliz
haciendo esto que hace. Hablando de un poco de ese sentido que decís, se te ha visto también muy apegado al recuerdo de José Vidal Hernández también. ¿Qué influencia marcó en tu carrera? De hecho, te veíamos celebrando en la final con una camisa conmemorativa. Sí, la verdad es que él fue quien me aceptó dentro de este equipo sin yo tener un nombre de nada. Y la verdad fue una primera oportunidad muy bonita. Recuerdo que él me entregó mi título clase B en la premiación en la graduación de EAF en ese momento. Y yo cuando vi esa foto con él me hice una promesa de que en algún momento iba a trabajar para él. En su momento, cuando él estaba enfermo, se la mandé esa foto y le conté lo que yo sentí y pensé cuando él me entregó ese título, porque fue importante para mí. Y con ese título yo pude venir a trabajar a Santa Tecla. Luego saqué el curso clase A, pero ese fue muy importante para mí porque fue el título que me permitió ingresar al club. Y luego porque conmigo él fue buenísimo en el sentido de que me dio un reconocimiento en cuanto a un pequeño incremento salarial en algún momento que él vio en mí algunas actitudes que le gustaron y me incrementó el salario cuando en el fútbol eso no pasa. Entonces agarró el contrato, se lo quitó al gerente, lo tachó y le puso otra cantidad y le dijo le va a pagar esto. Son cosas que no fueron tan elevadas, digamos, pero ese gesto para mí fue importante. Significativo y sobre todo porque él cuando el equipo no jugaba bien nos llamaba a reunión y nos cuestionaba no por el resultado. A veces ganábamos pero jugábamos mal y nos llamaba y nos cuestionaba por la pérdida de identidad, por el alejamiento del estilo que a él le gustaba, que fue el que le ha hecho ganar cosas a Santa Tecla. Entonces eso a mí me marca. Y cuando he tenido momentos en los que algo ha andado mal acá y he querido como no dejar el equipo, pero sí me he sentido como desilusionado, como bajoneado, me acuerdo que yo tengo el compromiso de darle grandeza a este equipo en honor a la memoria de ese hombre. Ya para terminar, ¿a qué aspira Rodolfo Goches? ¿A dónde se ve en el futuro o cuál sería el ideal en tus futuros? Fíjate que el trabajo con los jóvenes me encanta. Si este fuera un país en el que el trabajo con categorías juveniles, llámese sub-20, sub-17, estuviera un poco más organizado y por qué no decirlo fuera mejor remunerado, me gustaría estar un tiempo más ahí. Siempre con la perspectiva de dirigir a nivel profesional. Sueño con dirigir a Santa Tecla, ojalá sea de pronto porque es el equipo que me ha permitido iniciarme, es un equipo muy afín a lo que a mí me gusta. Yo siempre he pensado que he venido al lugar indicado porque poco se nos ha cuestionado, sí se nos ha cuestionado, pero se nos ha cuestionado menos de lo que se nos cuestionaría en otro equipo el querer hacer cosas desde el buen jugar. Entonces me encantaría estar acá. Me encantaría dirigir afuera, obviamente, y sobre todo me encantaría dirigir en un mundial a la selección nacional, que yo sé que es algo que voy a poder hacer en algún momento, pero para llegar a selección y tener ese compromiso tan alto, tenés que estar ya curtido de muchas experiencias y de mucha sabiduría, no en cuanto al fútbol, sino más bien en cuanto a la vida y al manejo individual personal. Así es que son sueños. Sueño con enseñarles a mis hijos fútbol también y creo que eso es más importante que lo otro, porque hay muchas cosas que creo que si los muchachos desde pequeños les hubieran hablado un poquito, creo que estarían más cerca de ser ese futbolista que sueñan ser. Bueno, Rodolfo, te agradecemos también por el tiempo. Gracias. Ha sido una plática amena. Creo que cuando se habla de fútbol a veces no se quisiera parar, pero te agradecemos y esperamos pronto estar conversando muchísimo más contigo. No, gracias y un saludo. De verdad siempre es interesante hablar de fútbol.